Hola a todos, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología y máster en programación lingüística y he culminado de manera satisfactoria el taller Oración y Vida de la Iglesia Católica. En esta oportunidad vamos a hablar de la ansiedad y es que es un tema que me han estado solicitando mucho porque representa un trastorno cuya prevalencia inclusive ya está ocupando los primeros lugares en cuanto a enfermedades mentales. Entonces es importantísimo que podamos abarcar este tema, la ansiedad, sobre todo para brindarle a las personas que están teniendo estos síntomas de ansiedad claridad en el panorama, si todavía no han tenido el diagnóstico formal de ansiedad por parte de un médico, que ellos puedan tener estos criterios de autoanálisis para que empiecen entonces a determinar si aquello que les está generando sufrimiento, incomodidad, insatisfacción viene siendo ansiedad, o si ya tienen el tratamiento, específicamente el diagnóstico por parte de un médico del trastorno de ansiedad, puedan abarcar la ansiedad desde un punto de vista mucho más amplio que netamente la parte médica o la parte psicológica y que podamos abarcarla inclusive desde la parte espiritual. Las claves para mejorar nuestra salud de manera definitiva radica en trabajar a estos tres niveles, tanto la parte física como la parte mental y la parte espiritual, ¿no? Por lo tanto, todo lo que voy a hablar viene encaminado precisamente a eso. Primero vamos a hablar de la parte médica, de qué es la ansiedad, las preguntas que más comúnmente se hacen las personas con respecto a la ansiedad. Una de ellas, obviamente, es ¿qué es la ansiedad? Bueno, vamos a brindar una definición de ansiedad que es otorgada por un médico psiquiatra español, como lo es Enrique Rojas, en su libro Cómo superar la ansiedad. La ansiedad, él la define como una sensación de temor que la persona experimenta ante algo que es difuso, inconcreto, vago o que carece de un objetivo o un objeto exterior. O sea, no es un miedo a algo específico o un temor hacia algo en el exterior. Y esto es lo que lo diferencia precisamente del miedo, porque se pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre miedo y ansiedad? Pues básicamente el miedo es un temor, al igual que la ansiedad, pero este temor es hacia algo concreto, hacia algo específico, es decir, un peligro real que amenaza a la persona en algún sentido. Por el contrario, la ansiedad es un miedo, es un temor que carece de algún objeto exterior o de algún objeto concreto, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Porque otra de las preguntas que se hacen las personas es ¿cuáles son los síntomas que produce la ansiedad? La ansiedad tiene síntomas a diferentes niveles, desde la parte física hasta la parte cognitiva, y vamos a ir describiendo cada uno de ellos, ¿no? La ansiedad, desde la parte física, podemos decir que la persona puede experimentar sensación de opresión en el pecho, una sensación de un nudo en el estómago, taquicardia, náuseas, dificultad para respirar, inclusive dificultad para tragar, aumento del tono muscular, sequedad en la boca. Y otros síntomas que también pueden estar relacionados con la ansiedad, tenemos lo que es, por ejemplo, los temblores. Personas que puedan presentar temblores a nivel de las manos, brazos, piernas, inclusive bloqueo generalizado, también puede presentarse bajo una forma de ansiedad. Contracción a nivel de los músculos de la cara, moverse de un sitio a otro, cambios y altibajos a nivel del tono de voz, el morderse las uñas, el jugar con objetos, ¿verdad? De forma constante, lo que es la inquietud mental, la dificultad de concentración, las preocupaciones excesivas, los miedos o temores a que vaya a suceder lo peor, cualquier noticia le puede afectar negativamente, le cuesta mucho iniciar una conversación con alguien, por lo tanto las personas con ansiedad tienen muchas dificultades en sus relaciones interpersonales, ¿no? Tiene también la tendencia a esos pensamientos a rumiar mucho entre los pensamientos negativos,
Cuando presentan un conflicto interpersonal, le dan vueltas una y otra vez a ese tipo de pensamiento. Son pensamientos en los que no se puede liberar. Otra de las características es que les cuesta mucho presentarse a sí mismo en una reunión social. Están muy pendientes de lo que puedan percibir los demás con respecto a ellos o las opiniones de otras personas con respecto a sí mismos, ¿no? Y ellos prefieren definitivamente pasar desapercibidos con respecto a otras personas. Por lo tanto, son personas que pueden tender mucho a aislarse y a ser introvertidas. Esas son otras de las características también de las personas con ansiedad. Y otra de las preguntas que muchos se hacen las personas con respecto a la ansiedad es, ¿son frecuentes los trastornos de ansiedad? Pues aquí voy a este punto también, ¿no? Básicamente se ha determinado que los trastornos por ansiedad están ocupando el primer lugar en la prevalencia de las enfermedades mentales, alrededor inclusive de un 17%. Y el riesgo de padecer o de tener el trastorno de ansiedad en cualquier momento de la vida aumenta inclusive hasta un 25%. Es mucho más frecuente este trastorno en las mujeres que en los hombres y la proporción es de 2 a 1 en cuanto a frecuencia, ¿no? Ya se ha estimado que del 5 al 12% de los pacientes atendidos en atención primaria están presentando precisamente el trastorno de ansiedad e inclusive del 25 hasta el 40% de los pacientes hospitalizados presentan algún tipo de trastorno de ansiedad. ¿Ok? Entonces ya en un siguiente episodio, en un siguiente capítulo, vamos a ir ahondando en otra de las preguntas, como lo es hasta qué punto puedo decir que la ansiedad es normal o es patológica. Otra de las preguntas, ¿a qué se llama ansiedad positiva o ansiedad creativa? ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema? ¿Qué es un ataque de ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas de un ataque de ansiedad? Entre muchas otras preguntas que las personas se hacen, lo vamos a estar resolviendo entonces en un siguiente video. Te deseo un buen vivir en bienestar y armonía emocional.